Sí, el 9, pero ya nada. Si es el 9, voy a mirar un ratito mi calendario. El 9 es un jueves, así que me falta última clase con usted que quiero ver la parte de matemática simbólica, así que el 7 vamos a tener clase, gente. Y el 9 vamos a tener parcial. Total, yo ya me libre, hasta esta semana estoy muy ocupada yo. Pero ya la semana que viene estoy más libre, así que el 7 tenemos clase y el 9 tenemos el parcial, para dar nomás. Pero vamos a ver, si le facilita la vida, van a usar matemática simbólica, pero si no, yo no le pido. Vamos a ver cuál es la reacción de ustedes también respecto a esa información. Ok, seguimos. Vamos a dar for y vamos acá. Vayan acá, pueden abrir dos cosas. En libros varios, ¿sí? Acá entre el primero, van a encontrar un libro que es muy interesante, que está en inglés, que se llama Programming for, no sé qué dice, Malab, Programming for Malab, ¿sí? Tiene así ejemplo muy bueno, que podemos sacar uno de eso. Y uno es eso. El otro que siempre nos ayuda es este que está en línea, Apunte Malab Octave, que es este, que siempre usamos, ¿sí? Y busquen lo que es sentencia iterativa, ¿sí? Sentencia iterativa y busquen ahí for, acá está, for. Es para ver cómo funciona nomás, ¿sí? Me avisa cuando están, chicos. Si abren este libro, este Programming Formal Lab, estamos en la página 34, ¿sí? De ahí, pueden bajar directamente. Me avisan cuando están, gente, que avanzamos. Profe, ¿podría repetir qué libro teníamos que abrir? Tiene que abrir el de los libros. Bueno, Apunte Malab es este, ¿sí? El de los libros tiene que abrir acá, ¿no es cierto? Y ahí está un libro que está en inglés, ¿no es cierto? Pero vamos a trabajar la página, yo le voy a explicar, ¿no es cierto? Estamos en la página 34 de este libro, Programming Formal Lab. Gracias. Bueno, y 10 empezamos, ¿sí? Profe, en el otro link, ¿en qué página estamos? No, el otro no tiene página, busquen for nomás. For, ciclo for. O en el otro. En el otro estamos en la página 34, que es el programa Informal Lab. El otro es una página web y es el for. Y eso lo encuentran acá. Acá dice aspectos básicos. Tienen operaciones. Voy para atrás para que podamos mejorar. Aspecto básico, operación, sentencias iterativas. Vimos ya la otra de while, ¿sí? The while. Y ahora nos falta for. Entonces, ciclo for. Es para ver la sintaxis nomás, cómo se usa. Gracias, profe.
¿Ya está? Sí, profe. Bueno, entonces vamos al ciclo for, ¿no es cierto? Básicamente empieza acá, cuenta, es un contador. 1, 2, 3, ¿no es cierto? El orden que quiero que salte también, ¿no es cierto? Entonces, para acá es igual a 0 hasta 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Imprimir K, 10 veces. Es lo que muestra, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? K empieza en 4, de 2 en 2 hasta 20. Son ejemplos. Depende de lo que quieran hacer, ¿no es cierto? Y acá tiene un n es igual a 4, entonces acá va a empezar desde 1 hasta 4, va a agarrar los elementos, ¿no es cierto?, de 1 hasta 4 y multiplicar por el mismo resultado que tiene, nada más. Se calcula un factorial, etc. Bien, nosotros vamos ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo que inventemos nosotros. Entonces me voy a Octave. ¿Sí? Voy a tener un menú donde solicite que ingrese los elementos a un vector y después, por ejemplo, quiero multiplicar cada uno de los elementos del vector, ¿no es cierto?, por 2, por ejemplo. Que podíamos hacer x punto por 2, ¿no es cierto? Pero vamos a un for ahora. Yo le puedo pedir que multipliquen, puedo usar el punto, el operador punto, ¿no es cierto? O, perdón, el operador punto. El operador punto, que sería, por ejemplo, x punto por 2, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a usar elementos usando el for. Bien, solicito que ingrese los elementos al vector, llamo una función, ¿sí? R, que es igual a operación, voy a hacer operación, que va a recibir como argumento x, ¿sí? Y voy a crear mi propia función. Entonces, new script, function. Esta parte la voy rápido, gente, porque más que está. Retorna un R, que es el resultado del vector. Operación, se va a llamar la función operación, que va a recibir como argumento X, que es el vector, y N. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este? Va a recorrer elementos del vector y va a ir multiplicando por 2 y ese mismo va a guardar en un nuevo vector que es R, o puede ser en el mismo vector, no hay problema. Yo voy a poner R. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo tengo un vector, así, la cantidad de elementos, vamos a poner que sea 3. 3. Tengo, por ejemplo, 1, 2, 3 guardado en este vector X, ¿no es cierto? Es importante dónde están ubicados en memoria estos elementos 1, 2 y 3. Entonces, para eso se utiliza el índice, o básicamente en este caso usamos el for para recorrer la posición de memoria. Esta está en su posición. Para los vectores y matrices se inicia en 1, ¿sí? El índice es 2 y el índice es 3. Voy a cambiar los elementos para que no se confunda entre el índice y el elemento. Acá puede ser cualquier elemento. Vamos a borrar esto. Vamos a poner que sea 10, 20 y 40. Esos son los elementos que están guardados en el vector X, por ejemplo. Y estos elementos, para poder identificar la computadora, ¿no es cierto?, el compilador, con qué elemento va a operar, si va a operar con el 20, con el 10 o con el 40, tengo que indicar en qué posición está. Y para ello recorro con el for, que comienza en 1 hasta la longitud total del vector. Hoy es 3, mañana puede ser 100, 1.000.000, 2, 3. Entonces tengo que ir recorriendo e indicando en qué posición de memoria están los elementos para realizar la operación. Bien, entonces R, primero vamos a poner un for para i es igual a 1, porque comienza en 1 su índice, hasta la longitud, porque yo no sé cuánto es la longitud que va a cargar el usuario, la longitud del vector que se está ingresando, ¿sí?, se va a operar.
¿Se entiende? Yo lo que le estoy diciendo es que yo sé que vas a comenzar en 1, no sé la longitud total, para ello tengo una función que me determina la longitud del vector. Bien, la operación que voy a realizar voy a guardarlo en R porque acá está R. ¿Sí? R es igual a, el vector es X sub I, es el índice, por 2 es la operación. Entonces, la primera vez el 1, después el elemento que está en la posición 2, después el elemento que está en la posición 3. Y voy a guardar en R. ¿Sí? Pero también debería indicarle las posiciones en R que va a guardar. Porque si no es un escalar. Voy a guardar la posición 1, 2 y 3 cada uno. Modifico nomás los elementos. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Este es un for para utilizar, ¿no es cierto?, recorrer elemento a elemento un vector e ir, ¿no es cierto?, operando en este caso utilizando el ciclo for. Puede ser operaciones más complejas también. Profe, ¿qué es lo que hace for? ¿Qué parte no entendiste lo que no expliqué? Así te voy puntual. Y no entendí casi nada. ¿No entendiste entonces? Bien, for, expliqué, ¿no es cierto? Esto tiene, ¿no es cierto?, cómo está en memoria estos elementos cuando yo cargo los elementos a un vector. Para que él pueda diferenciar entre qué elemento operar, están los índices. Estos son índices. Índice 1, 2, 3, según el tamaño o longitud del vector, ¿sí? Para que yo le indique, en este caso, te van a ver que algunos programan con while también, pero es sucio con while. Normalmente cuando quiero recorrer un vector y una matriz se utiliza for. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Vuelvo a explicar ya desde cero qué es for. For es un contador que cuenta hasta, según lo que yo le indique, ¿no es cierto? Puede contar desde 0, de 1 en 1, de 2 en 2, hasta la longitud total, ¿no es cierto? Acá nos dan ejemplos, ¿no es cierto? Varios ejemplos. En este caso, por ejemplo, for para acá, que es un índice que comienza en 0, va a contar hasta 10 y que va a hacer imprimir desde 0 hasta 10, ¿no es cierto? Va a imprimir K, el valor de K. Entonces 0, 1, 2, 10. Otro caso nos muestra, ¿no es cierto?, cuando K comienza en 4, va variando de 2 en 2 hasta 20 e imprime K. ¿Sí? 4, 6, 8, 18, 20. Y así sucesivamente. Entonces, este comando es lo más adecuado que nos permite recorrer, en este caso, un vector e ir operando sobre cada uno de los elementos. Ya sabemos cómo es la estructura. Es para un índice que comienza en 1. ¿Pero por qué digo que comienza en 1? Porque los vectores y las matrices en MATLAB, su índice comienza en 1. ¿Sí? Entonces, ya directamente me voy acá y le digo, para I, que es el índice que comienza en 1, hasta la longitud total de la X o del vector, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto es la longitud, eso puede variar. Acuérdense que la programación es genérica. Y voy tomando cada uno de los elementos, ya sea el 10 por 2, el 20 por 2 y el 40 por 2. Eso va a ir recorriendo elementos hasta que se cumpla que terminó la longitud total del elemento. ¿Sí? Como son elementos un vector y tiene una posición en memoria, también la R, o el R, también tiene una posición. Entonces utilizo lo mismo ya que coinciden. O si no es así, tendría que prepararme otro for para ir trabajando específicamente con R. Pero como coincide en el mismo espacio, no hay problema. ¿Estamos? Y retorno R. Y fíjense qué tan importante es la tabulación. Tabulo, voy viendo el orden en la que se precede esto. Si no tabulo, queda una sábana, es muy difícil de entender el código. ¿Cómo se va a llamar esto? Operación. ¿Sí? Muy bien. Minúscula, minúscula, mayúscula, si es mayúscula, todo, operación, operación sin acento, menú. Entonces acá, desde el menú, las funciones funcionan así, nada más. Como estamos probando, tenemos un menucito. Yo le puedo pedir el menú o no le puedo pedir menú, solamente puedo pedir la función también. Entonces, bueno, ejecuto. Ingreso los elementos del vector. Elemento del vector, en este caso voy a cargar 10, espacio, 20. 10, espacio, 20, espacio, 30, por ejemplo.
Y entonces toma, ¿qué hizo? 10 por 2, 20, 20 por 2, 40 y 30 por 2, 60. Hizo la operación que yo le había solicitado acá. ¿Estuvo correcto? Estuvo correcto porque puedo verificar, por eso puse elementos pequeños. ¿Lograron? Sí, profe. Entonces, muchas veces van a ver las programaciones así por ahí, ¿no es cierto?, que van a usar while, pero es más limpio usar for, ¿sí? Igual es cuando, mientras que se cumpla verdadero, no sé cuántas veces se va a ejecutar. Pero como en este caso yo ya sé y puedo determinar la longitud de mi vector a través de la palabra reservable, utilizo for. En este caso, inventamos una operación para demostrar lo que habíamos visto en la parte teórica acá, ¿no es cierto? Cada uno, ¿cuántos ejemplos pueden hacer? También esos ejemplos hasta que aprendan, ¿no es cierto? Bien. En nuestro libro, de Programa Informal Lab, ya entra con matrices, pero quiero seguir trabajando con for, por ejemplo. Bueno, casi el mismo es. Esta es una fórmula matemática donde me dice que el índice comienza en n hasta la longitud total del vector y donde va tomando cada uno de los elementos multiplicando por 2 y sale x, que es lo mismo lo que hicimos. Pero este caso suma, gente. Este es sumatoria. En este caso, cada uno de los elementos va sumando. ¿Sí? Y va a salir un escalar. ¿Se entiende? Voy a hacer la sumatoria de la operación de cada uno de los elementos del vector multiplicado por 2. ¿Pueden implementar? Acá está, le dejo un 9 y 25, volvemos. Estamos en la página 35 y comprobamos. Profe, ¿podría volver a poner su menú en Octave? Bien, gente. Codifiquen eso, gente. Entonces, la fórmula, entonces yo también le puedo presentar a usted así, dado las siguientes fórmulas, modelos matemáticos, implementar. ¿Qué significa eso? Voy a tener un for que comienza en 1 hasta la longitud total del vector. En este caso voy a sumar cada una de las operaciones de 2 por i y ya está. Ojo que no tiene vector acá, ¿eh? Va recorriendo nomás. Y el índice, que es i, 2 por 1, 2, más 2 por 2, 2 por 2, 4, más 2 por 3, 6, y así sucesivamente. Y da un ejemplo, donde n es igual a 5, ¿sí? Y empieza desde 1 hasta 5. Este caso no es un vector, sino un ejemplo de cualquier escalar que voy multiplicando por 2 y voy sumando.
Entonces, sumar los 5 primeros elementos sería. ¿Alguien le salió eso? Hola. ¿Ya está, gente? ¿Alguien le salió ese ejercicio? Bien, entonces el otro script es esto. Es directamente porque ni siquiera me dice que ingresa, por ingresar también, ¿no es cierto? Lo más flexible siempre o genérico es ingresar los números, para que... ¿cuál era este? Este. Bien. En este caso, n es igual a 5, ingresa la cantidad de elementos, ingresa entonces acá sería función x se llamaba, es igual a suma números. Y recibe como argumento n. N a mí me interesa acá, porque n es la cantidad de números que voy a tener. N. Entonces, x es igual a x más, voy sumando, eso es la sumatoria, x es igual a x más x por, ¿cuánto era? X más x2 por y. Es más 2 por y. Y tiene que ser mi índice. Entonces, por y es igual a desde 1, en este caso lo correcto es poner es hasta len de n. No, porque no es un vector, es n nomás, hasta 5 o lo que sea. Donde x es igual a x más 2 por el índice que es y retorna x. ¿Sí? En este caso imprime abajo, ¿no es cierto? Que nosotros retornamos. Normalmente, en cualquier lenguaje de programación, antes de utilizar una variable tengo que sedar, por eso pone ese x es igual a 0. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar, guardamos esto, suma de n. Guardamos, suma. Muy bien. Entonces, n, en este caso no creo ningún menú, es igual a 5, vamos a probar con el, así nomás. Suma, perdón. Suma de 5 elementos, así nomás. Suma n es, ese mismo le damos, entonces me sale 30. Coincide con el ejemplo que es 30. ¿Estamos? Eso siempre tenemos que hacer probar. ¿Funciona? Ah, bueno. ¿Cuántos elementos puedo poner? 60. Ya sé que funciona. ¿Está? ¿Cuántos elementos puedo poner?
10. Para todo el mundo funciona, no solamente para el 5. ¿Se dan cuenta porque es importante meter por parámetros esto? ¿Estamos? ¿Pregunta? La parte del cerrar el X, ¿por qué es eso? Cerrar el X. Me faltó acá, porque ¿saben por qué no me llora? Porque este en, puedo poner o no en la función y me toma por for, pero este for tiene que tener un en for acá. En for. ¿Está? ¿La X qué? Ahí en la primera parte donde X es igual a 0. Eso en programación, antes de utilizar una variable, debo cerrar. Bueno, cerrar se dice porque si le pongo un 10, bueno, puedo poner 10 también, puedo iniciar por Profe. 10 ya. ¿Ah? Hola. Ese en Word a mí no me aparece. Escribile en for. O en nomás. Y si Acá, le escribo no se queda azul. pero es del for, ¿eh? Sí o sí tiene que tener o en for. Uno de los dos. Depende de la versión que tenga. Hay que cerrar. ¿Vamos? Bien. Depende de la necesidad. Yo sé para qué sirve for, empiezo a utilizar. Otro ejemplo que tenemos acá, en este caso, acá, tenemos una matriz donde yo quiero determinar cuál es el elemento mayor. Entonces, en primer lugar, lo que hago es guardar el primer elemento que está en la posición 1, 1, 1 en fila, 1 en columna, guardo como el elemento mayor. Después va recorriendo la fila y la columna y va preguntando si el elemento, si el elemento que está en la posición IJ es mayor que del mayor que yo considero. Si es así, hago el intercambio y finaliza. ¿Se entiende la lógica? Hay otro algoritmo que puede ser más fácil, pero yo tengo una matriz. Voy a tener una matriz, no voy a generar ningún main ni nada por el estilo. Entonces voy a definir un nuevo, otro uso de for. En este caso, elemento mayor. Entonces, función se va a llamar elemento mayor, donde va a recibir una matriz, ¿sí? Y retornaré, sí, M de mayor. En for, así quiero ver a ustedes que programen a la hora del examen, si no saben ni cómo empieza, si ponen functions, escribir bien, rápido, ¿qué quiero? Elemento mayor de una matriz. Ah, la profe pidió elemento mayor, entonces voy a llamar elemento mayor. Entonces yo ya pongo acá que mayor es igual a la matriz que está en la posición 1, 1, fila 1, columna 1, ¿sí? Lo que hago es extraer ese elemento que está en la posición. Fíjense que una matriz ya es diferente. Una matriz así. 1, 3. 1, 3. Una matriz está en la posición. Esto es índice 1, índice 2, índice 3 en fila, en columna. Y en fila tenemos. Atiendas por el mensaje, ¿cómo es el índice? 1, 2 e índice 3. ¿Qué significa eso? Que el primer elemento que yo tenga acá, vamos a poner que sea esto. Elemento, tengo un 12, acá tengo un 15, acá tengo un 60, acá tengo un 30, acá tengo un 25, acá tengo un 40, o puedo repetir el mismo número, ¿no es cierto? Un 16, un 1 y un 25. ¿Qué yo hago en este caso? Cuando le digo, este se llama M sub 1, 1 tomó el 12, ¿sí? La primera vez toma el 12, acá, en este ejemplo. Y después va a ir recorriendo y preguntando, ¿el 12 es mayor que el 15? No, entonces reemplaza. Reemplaza en esa posición el número mayor. Después,
El 15, ahora ya el 15 es el mayor. ¿Es mayor que 60? No. Entonces el mayor pasa a ser 60, que es lo que hace acá. ¿Sí? Él no sabe en qué posición está, por eso nos manejamos con índice. ¿Sí? Él no sabe en qué posición, el elemento que está en la, cuyo valor es 60, que está en este caso nosotros sabemos porque estamos detectando que está en fila 1, columna 3. ¿Sí? Es 60, guarda como el elemento mayor. Después va recorriendo. 30 es mayor que 60, no. 25 es mayor que 60, no. 40 es mayor que 60, no. 16 es mayor que 60, no. 1 es mayor que 60, no. 25 es mayor que 60, por lo tanto, el elemento mayor de esta matriz es 60. Esa es la idea. ¿Capiche? ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Entonces tomé el elemento mayor. Por otro lado, necesito saber, porque en este caso es una matriz cuadrada, gente, pero si no es cuadrada, también tendría que determinar, necesito obtener fila y columna, los valores de eso. Es igual a sal de m. ¿Sí? Número de fila, número de columna. Entonces me va a alargar cuánto es mi número de fila y cuánto es mi número de columna. Para, perdón, este es otro lenguaje. Para IJ1, I es igual a 1 hasta fila, ¿sí? Y para, acuérdense que tengo que recorrer filas y columnas, IJ es igual a 1, J es igual a 1 hasta col. ¿Está? Entonces tengo, fíjense la importancia de saber hacer la tabulación. Yo sé que este for contiene a este, ¿sí? Tengo una fila, dentro de esa fila tengo varias columnas, una fila mantiene y recorre las columnas dentro de eso. ¿Vamos? Hasta ahí vamos. Es eso lo que tenemos acá, ¿sí? Porque él pone len a, como es cuadrada, le va a alargar tanto la fila y la columna es la misma. Pero si por ahí tengo una matriz que sea diferente a cuadrada, puedo hacer esta forma. Muy bien. Entonces, pregunto acá, if la matriz sub i sub j, ¿sí? Sub i sub j, es decir, que no sé, la posición en la que se encuentre, es mayor que mayor, ¿sí? ¿Está? If, para nosotros m sub i sub j, fila, columna que está, es mayor que mayor, ¿sí? Si es así, if, si es así, quiero que mayor es igual a m y sub j. Es decir, ese elemento pasa a ser mayor ahora, si es que es mayor. ¿Estamos? Ahí está. ¿Estamos? Y retorno mayor. Y ahí aprendimos a recorrer con for anidado, una matriz, y vamos a preguntando, ¿no es cierto? Determinamos en primer lugar que el primer elemento para nosotros es mayor, no importa si es mayor o no. Y a partir de ahí vamos comparando con el resto de los vecinos, recorriendo a través de un for, ¿sí? Y preguntando. ¿Vamos? Se va a llamar elemento mayor. Guardar. Elemento mayor. Bien. Entonces defino una matriz. Es igual a... Uy. Es igual a... Teníamos 12, 15, 60, punto y coma. Tenemos 30,
30, 25, 40, punto y coma. Pues tenemos 16, 1, 25. 16, 1 y 25. Sería nuestra matriz, ¿sí? Y ahora le pongo elemento M, y le paso la M de matriz. Y me pasa que es 60 elementos mayor. ¿Bien? ¿Qué capuli que somos, Sí, bruja. Así que van a rendir re bien. Gente, no pedí menú, ahí no dice menú. Estoy trabajando con línea de comando, pero si le pido menú van a decir clear all, CLC. Problema, me muestran porque es solamente corrección no mayor que tenga problemas. Esto es gente importante que manejen porque esos son finales. Profe, Mm. en vez de poner en for, se podía poner en nomás también, ¿verdad? Solo en nomás. Es decir, que yo en este caso en Octave tengo en for, depende de la versión, normalmente es en nomás. Es para diferenciar, nomás como de repente ustedes se fijan acá, tengo un montón de en, este es un en, este es otro en, y tengo un montón de en, me puedo confundir. Entonces a mí me facilita la programación. Yo sé que este en for es de este for, y este en for es de este en es del en Pro- if. Inclusive Profe, creo que hay un en if también, ¿sí? cuando salió, cortó la presentación. Ah, perdón. ¿Para qué eso yo hago? No, ni siquiera yo. Me facilita el lenguaje para que yo entienda cada uno de los ends, de a qué corresponde. Fíjense, ahora por ejemplo le agregué en if. Porque si yo tengo que controlar dónde está mi error, tengo un montón de en. Este en if es de este. Este en for es de este. Y este en for es de este. Y este en function es de este. ¿Sí? Entonces es más fácil para programar. Pero no me va a dar error que yo no ponga esto, no hay ningún problema. Solamente que si yo tengo que corregir el cierre, porque este, por ejemplo, creo que en MATLAB llora bastante, no sé si acá, si no está bien así ordenadito, me dice, "Ay, ahí está llorando MATLAB". Pero en este caso no me dice nada. ¿Se entiende? Es simplemente para facilitar la programación. Fíjense cómo se programa. Primero, dibujo. Es en cualquier cosa, usted civil o electro también, primero dibujan, después analizan, esto tengo, esto dispongo, a partir de ahí puedo probar, pruebo, y a partir de ahí para cualquier cosa tiene que funcionar. Por eso no se programa en forma específica, se programa en forma genérica. Lo más genérico que podamos, ¿no es cierto? Si no podemos. Y en función. Y ahí puedo cargar cualquier matriz. ¿Le salió? ¿O alguien tiene problema? Hola. Gente, ¿le salía todo o no? ¿O alguien tiene problema? Estoy intentando todavía, profe. Bueno.
¿Me muestran cuál es su problema, gente? Hola, ¿tienen o no tienen? Profe, cuando termina el if, el en if tiene que estar justo debajo del if, ¿verdad? La misma columna tiene que estar. ¿Terminaron o qué pasó, gente? ¿Necesitan ayuda? ¿Me escuchan, gente, o no? Profe, ¿puedes Sí, mostrar otra profe. vez cómo está tu ventana de comando, por favor? O sea, la parte de cómo programaste.
¿Ya están? Gente, Tengo un problema, profe. a ver, mostrame, Osmar. Omar. No sé, todo el mundo se equivoca. Mm. Me tira este elemento, 2. Y fíjate tu función. A ver, ¿qué es tu función? ¿no? Mayor, fila, columna, mayores. Fíjate cómo cargaste los datos. Guardaste como elemento mayor. En el línea de comando. Ahí está. Pero ahí te da, línea de comando. Ahí te da, no sé si dónde te dio. Ahí está. Matriz es igual a 1, no, 3, 3. Está bien. Elemento M es igual a 2. Entonces tu lógica está mal. En tu algoritmo. Un ratito que quiero ver. Ahí está. Elemento mayor. Mayor es igual a M sub 1, 1. If columna M. Por I es igual a 1 hasta F, 1 hasta columna, if M sub I sub J, sub I sub J. ¿Es mayor que mayor? Sí. Entonces mayor toma ese elemento. Coma es, no es I, coma J es. Ah, acá. Toma todos los elementos de la fila, significa eso, coma. Ah, ya. Ahí está. Coma no ni siquiera punto y coma, es coma nomás. Ujú. Oh, ¿Pusiste coma o punto y coma? No sé qué pusiste. ¿cómo tenía que ser? Coma. Ah, perdón. ¿Guardaste? Siempre que... Siempre hay que guardar. Archivo, guardar. Archivo, guardar. Guardar, 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 guardar. Guardar archivo. Ok, ahora sí. Ahí está. Gracias, profe. Nada. Ok, gente. Nos vemos el 7 para la última parte de matemática, de MATLAB, perdón, y ya estamos. Hola, profe.